Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y han escuchado hablar, como lo decíamos en la parte anterior, sobre los ataques de pánico, el trastorno de pánico, pero realmente lo entendemos y sabemos diferenciarlos. Hoy nos acompaña Dana Guerrero, ella es psicólogo, para hablar sobre este tema. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchísimas gracias de estar nuevamente aquí y acompañándoles el día de hoy. Vamos a hablar sobre esto porque a veces decimos es que le dio un ataque de pánico, pero realmente sabemos diferenciarlo. Esto tiene que tener un diagnóstico real. ¿Qué sucede con estos pacientes, con estas personas? Sí, vamos a irnos un poco a la cotidianidad y a esas etiquetas que escuchamos constantemente en la calle, como me dio una crisis de nervios, me dio una crisis de ansiedad, me dio una crisis de pánico. Creo que englobamos todo esto en esta categoría porque si bien comparten los mismos síntomas de un ataque de pánico, para hablar de un ataque de pánico tenemos ciertos criterios diagnósticos que deben cumplir un tiempo y una cantidad de síntomas que deben estar presentes. Porque, ¿qué ocurre? Yo puedo tener una crisis de pánico y cursar otro tipo de trastorno de ansiedad, como por ejemplo una fobia social, y dentro de esa fobia, cuando yo estoy delante de ese estímulo al cual yo temo, yo puedo tener una crisis de pánico, pero ahí no significa que yo esté sufriendo de trastornos de pánico. Ya ahí hacemos una diferencia. ¿Y cuál sería la diferencia? Que para poder hablar que hay existencia de un trastorno de pánico, este debe ocurrir en el periodo de un mes, tener más de 3 episodios, 2 episodios, en donde hay 13 síntomas, de cuyos 13 síntomas, 4 deben persistir recurrentemente y estos deben aparecer de manera inesperada, de manera espontánea, es decir, no porque haya una causa determinada, un estímulo concreto o una situación particular que detonó ese episodio. Como escuchábamos en la pauta anterior, en los síntomas que nos mencionaron, al menos de esos síntomas, 4 deben estar presentes: la taquicardia y la palpitación, la sudoración, la sensación de ahogo, el hormigueo, las náuseas. Podemos hablar de síntomas psicológicos como es esa sensación de desrealización o despersonalización, con esa idea de estoy perdiendo el control, me estoy volviendo loco, me va a dar un infarto. Cuando empezamos a tener ese miedo a que algo me va a pasar. Estoy en peligro constante. Estoy en peligro. Es importante ver esto porque a veces etiquetamos tanto las personas desde el lado externo o incluso nosotros mismos situaciones que nos están pasando y decimos es que es un ataque de pánico. Pero hay que tener entonces por lo menos estas 4 características para indicar que puede ser y que pueda pasar 4 veces. Aquí voy a hacer como que una regla de 4-4. Como una aclaratoria. Lo principal es que usted debe asistir a un especialista. Claro. La primera vez que usted tenga un episodio de pánico, usted debe asistir a su médico general para descartar que no haya ningún problema de organicidad o biológico, que esto se deba a algún fármaco, a algún otro factor que pueda estar resultando. Si por allí se descarta todo, pues, y hay una reincidencia de un segundo episodio, pues ahí buscamos un especialista, que sería en este caso mi figura como psicólogo o el del psiquiatra. Perfecto, sí, porque ahí puede estar también presente problemas cardíacos de por sí, un problema orgánico como nos los explica, y hay que descartar realmente esto, y si no hay una causa orgánica hay que ir a los especialistas de la salud mental. Hay situaciones de la vida cotidiana que nos pueden desencadenar el poder tener una crisis de pánico. Claro. El exceso de cafeína, a veces algunas actividades que generan sofocación o cierta estimulación o hiperestimulación en nuestro sistema, también aunado a las situaciones de estrés de la vida diaria, y obviamente ya aquí sí entra la parte subjetiva e individual que tiene que ver con la vulnerabilidad psicológica de cada persona. Claro, por ejemplo, para acá nos escribe Hernán Trujillo. Recordemos que como siempre estamos conectados con ustedes a través de Instagram Live, a través de @DanielaJSalas, y nos dice: los ataques de pánico me paralizan por completo y se me dispara la tensión. ¿Cómo puedo hacer para superar eso? Okay. ¿Se puede superar? Sí, por supuesto que los ataques de pánico se pueden superar. Lo que sucede con el trastorno de pánico es que entramos en un círculo de tenerle miedo al miedo. Es decir, yo empiezo a desarrollar un miedo a experimentar tales síntomas
que eso me va generando ya una predisposición, una ansiedad anticipatoria, en donde ya yo estoy hipervigilante de cualquier síntoma, tanto físico interno como externo, que me está preparando para un siguiente ataque. Entonces el miedo a volver a tener un siguiente ataque es lo que me genera esta sensación de falta de control y hace que se mantenga estos ataques de pánico. Mi sugerencia para ti es que busques ayuda profesional, porque el primer paso para abordar los ataques de pánico es la psicoeducación. Debemos conocer la causa de por qué nos ocurre lo que nos ocurre, por qué nuestro cuerpo está teniendo ese tipo de respuesta. Y una vez que trabajemos nuestras cogniciones, es decir, nuestros pensamientos catastróficos en torno a esa situación empiecen a cambiar, vamos a tener mayor control de esa situación y vamos a saber que ese aumento de la tensión no nos va a hacer daño, va a pasar, que tiene un pico y que va a disminuir. Claro, tenemos una persona que debe tener diagnóstico de hipertensión, o si no lo tiene debe ir al internista o al cardiólogo para que se le hagan los estudios, y además a ello puede ir con su psicólogo, y esto va a buscar un equilibrio para la parte medicada, para su tensión, que es muy importante, y también esa calma y ese equilibrio mental que debe de tener. Entonces ahí puede tener una solución cerca de usted. Por supuesto, la idea siempre es que cuando yo tengo ese primer episodio es ir a urgencias, hacer un chequeo general que todo esté bien, si se descarta cualquier tipo de anomalía, entonces ya yo entro en el cuadro de que sé que esto fue una crisis de pánico y su abordaje ya sería distinto. Tenemos personas que pasan por situaciones de alto riesgo, sean accidentes, secuestros, algún tipo de actividad traumática para esta persona, y pueden haber momentos gatillos, momentos que desencadenen estas emociones. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Por supuesto, aquí estamos hablando de que estas son crisis de pánico, no estamos hablando de trastorno de pánico, porque puedo ser que tengo enfrente a una persona transitando un trastorno de estrés postraumático luego de una situación que lo vulneró, le generó algún malestar emocional que no pudo o no puede al momento controlar, y viene, como bien tú dices, hay situaciones gatillos que van a detonarnos ese estado emocional, pensamientos reales o no, situaciones, personas y contextos. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Es ahí yo digo, el empezar a trabajar en nuestros niveles de conciencia, que implican conocernos, saber y poder tener la capacidad en ese momento qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, reconocer esos síntomas que tengo y ir conociendo cuáles son mis mecanismos de autorregulación, porque cada persona es distinta. Y recuerdo una pauta pasada cuando hablábamos de la respiración, incluso si nos funciona a todos la respiración. En algún punto siempre hablamos que es el primer paso de partida, porque nos permite calmar el sistema nervioso. Sin embargo, no tiene el mismo mecanismo de acción para todas las personas, porque cuando yo me encuentro hiperventilando o estoy muy sofocado en una crisis de pánico, yo no puedo tomar una respiración profunda porque voy a sentir que me voy a estar ahogando. Entonces, lo ideal allí es calmar o disminuir el ritmo de la respiración, y voy a tratar de llevar una respiración como que si yo tratase de apagar una vela. O cuando yo agarro una bolsa de papel, no sé si llegaron a ver alguna vez en comiquitas o en películas el respirar con una bolsa de papel. Entonces, ese tipo de respiración es la que en ese momento nos permite disminuir el ritmo. Pero ¿qué es lo que debemos conocer? Y siempre parto de que allí lo importante es la psicoeducación, que cuando tú sabes qué es lo que te está ocurriendo, tú tienes mayor control sobre eso. Entonces, cuando ya tú dices, me está dando una crisis de pánico, ya tú sabes los pasos y dices, esto va a pasar, no puedo como seguir alterándome, disminuyo entonces la cantidad de pensamiento catastrófico y busco la manera de cómo regularme, qué me funciona a mí, los cambios de temperatura, el respirar más pausado, el que alguien me abrace, el tirarme en el piso, El quedarme solo por un momento. el quedarme solo. Claro, hay que ver todo esto, pero realmente es necesario el diagnóstico y el acompañamiento psicológico. Esto no quiere decir que usted tenga un trastorno psiquiátrico, psicológico, que esté mal de la cabeza. Esto no quiere decir esto, sino que estas emociones no tienen la regulación necesaria en ese momento y le está afectando a usted en su día a día e incluso en su salud, porque puede disparar también otros síntomas
como por ejemplo el caso que nos exponen el día de hoy de la tensión arterial. Entonces es buscar esa ayuda que sí es necesaria. Vamos a irnos a la pausa, Dana Guerrero nos seguirá acompañando, psicólogo, y estamos hablando sobre trastorno de pánico o estos ataques de pánico que pueden suceder. Si tienen preguntas, los invitamos en las redes sociales a que participen. Estamos en Instagram Live a través de @DanielaJSalas. Volvemos.